Hola, ahoreros, ahorianas, ahorheads, todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este AOR World, de este mundo AOR. Yo soy Sergio Guillén y como ya os prometí en capítulos anteriores, comenzamos con las entrevistas en este AOR World. Esta semana tenemos a Charlie Jardina y su disco Dreamland, disco publicado en 2018. Pues bien, de este disco del instrumentista, compositor y cantante argentino vamos a hablar precisamente con él, por supuesto, con Charlie, con el que vamos a entrevistarnos y vamos a poder conocer la historia que se esconde tras este magnífico artista. Charlie, ¿cuál dirías que es ese primer recuerdo que te une a la música y luego ya por extensión a un instrumento? Bueno, el primer recuerdo, digamos, vívido que tengo con respecto a la música fue de muy chico escuchando artistas en la radio. Obviamente soy un niño de los 80, así que en esa época escuchando por la radio artistas como The Police, o mismo Toto, o Hall & Oates, o demás, ¿no? Muchísimos artistas más. Y fue lo primero que me llamó la atención de todo ese estilo de música para poder justamente acercarme. Y el primer recuerdo que tengo con respecto a todo esto también es tenía un compañero en la escuela que era baterista, era muy chico pero ya era baterista y tenía una batería y fue como impresionante para mí la primera vez que veía una batería en vivo y en directo y con mi compañero ahí tocando el instrumento, y obviamente empezamos enseguida a planificar y ver si podíamos armar nuestra primera banda. Y eso fue, bueno, después de eso yo empecé a estudiar guitarra y después, años después pasé al bajo eléctrico, pero eso fue los primeros recuerdos que tengo con respecto a la música, ese tipo de vivencias, ya desde chicos y bueno, tratando de armar nuestros primeros proyectos. ¿Cómo definirías el momento clave en el que decides que la música puede ser un medio de vida? Es decir, ¿cuándo llega la etapa de profesionalizarse? Digamos, no recuerdo exactamente cuándo fue digamos, el primer trabajo, digamos, profesional con respecto a la música, pero sí me acuerdo y recuerdo que fue haciendo trabajos, por ejemplo, en el estudio de grabación para distintos artistas, distintas bandas. Estuve mucho tiempo trabajando en estudio de grabación, ya sea como ingeniero, y después de a poquito empezar a meterme en la producción. Eso fue lo primero. Y después también a través de audiciones como músico para distintos artistas, buscábamos también la oportunidad de poder girar o hacer shows con distintas bandas o distintos artistas a través de una audición. Y bueno, así llegaron los primeros trabajos, digamos, y fue una forma de ir metiéndose en el difícil mundo del músico, porque hasta hoy en día sigue siendo algo irregular muchas veces para lo que se llama, para lo que es el músico que generalmente acompaña artistas o que está trabajando al lado de distintas bandas, distintos artistas. Es como que a veces se hace un poco irregular, puede haber mucho trabajo como puede haber poco, entonces también es un poco más allá de eso. En esa época, bueno, empezó toda esta rueda, de lo cual es algo más allá de todo, es maravilloso poder estar siempre ligado al mundo de la música. Antes de editar bajo tu nombre, publicaste junto a bandas como Hard Way o Flame Down. He podido escuchar el disco homónimo que publicaste junto a Los Segundos y se siente ese amor por el rock melódico, por el soft rock, que ya estaba ahí antes de llegar Dreamland. ¿Con Hard Way hacíais algo similar? Y si es así, ¿existe alguna grabación oficial de dicho proyecto? Hard Way fue un proyecto que fue muchos años antes de Flame Down. Es un proyecto donde estuvo involucrado mi hermano Edu y Guillermo de Medio, que es un grandísimo tecladista argentino que trabajó con muchísima gente. Y grabamos el disco debut de Hard Way
en Inglaterra, en Runcorn, en un estudio que se llamaba en ese momento Mastertone, con un productor que se llama Pete Coleman, que bueno, ha trabajado con AC/DC, con Echo and the Bunnymen, inclusive con Newman trabajó también. Trabajó con un montón de artistas, y para nosotros fue un honor gigante poder hacer nuestro primer disco con este productor. Pero luego, por problemas legales del sello discográfico, que se separaron y demás, nosotros no pudimos en su momento publicar el disco debut de Hardway. Lo cual obviamente fue una frustración para nosotros, pero ahora, años después, seguramente podremos ir publicando algunas canciones y que estén en las redes para que la gente pueda escuchar el material ese, que nosotros le pusimos muchísimo trabajo y nos encantaría que se pueda escuchar, aunque no sea en un formato de álbum, ¿no? Y la verdad que fue un disco con un estilo, sí, lógicamente dentro de la OR, y con distintas influencias. En ese momento es un poco distinto del de Flamedown. Creo que el de Flamedown es un poquito más oscuro el material, pero la verdad que es un disco que sí, que le hemos puesto muchísimo trabajo, y nos encantaría que pueda estar publicado muy prontito. Ojalá que sí, que se pueda dar. Te citaba en la anterior pregunta a los Flamedown. Cuéntame cuándo se funda ese grupo y cómo llega a materializarse en larga duración que aparece en 2011. Flamedown, el proyecto Flamedown creo que se forma o se empieza a gestar más o menos en 2009-2010, junto a Javier Viñas y Emiliano Jiménez, que además de dos colegas que admiro muchísimo, son dos amigos de siempre, de toda la vida. Y se empezó a gestar porque empezamos más allá que nosotros coincidíamos en distintos proyectos, a armar canciones. Me acuerdo que los llamé y les comenté que tenía distintas ideas, y ellos mismos me impulsaron, me dijeron, ¿por qué no armamos un proyecto entre los tres? ¿Y por qué no salimos a hacer shows y a grabar el material? Así que de esa manera se empezó a gestar el proyecto de Flamedown, y terminamos haciendo el disco entero, en el cual participaron también músicos invitados, que para nosotros fue un honor gigante, como Michael Thompson, CJ Vanston, distintos músicos que participaron, que la verdad que Jeff Babcock también fue una alegría enorme y un honor. Así que realmente el proyecto Flamedown siempre está vivo porque, digamos, el contacto que tenemos siempre tanto con Javi como con Emiliano es permanente. Así que, de hecho, hace poco grabamos un pequeño videíto para las redes. Así que bueno, la verdad que es siempre un placer enorme poder compartir con ellos la música, y ojalá que podamos pronto hacer un segundo disco, hacer canciones nuevas, pero siempre está vivo el proyecto, y bueno, está obviamente disponible ahí en las plataformas para quien quiera escucharlo, y la verdad que es algo de lo que siempre estamos muy contentos de haber podido hacer. El guitarrista Javier Viñas lleva largos años ligado a ti en lo profesional. De hecho, también formaba parte de los Flamedown. ¿Cuándo comenzasteis a colaborar? Bueno, con Javi, la verdad que hace muchísimo que nos conocemos. Yo lo conocí hace muchos años cuando él estaba por irse de gira. Estuvo muchos meses de gira, y antes de eso charlamos y habíamos quedado en poder juntarnos a trabajar en algún proyecto, en canciones. Yo la verdad que era en ese momento de los primeros guitarristas que conocía que tenía ese tipo de influencias como Steve Lukather o Eddie Van Halen o Red Beach o Josh Lynch, y la verdad que me entusiasmaba muchísimo la idea de que podamos juntarnos y hacer música juntos. Luego después salió el proyecto Flamedown, pero antes de eso grabamos distintas canciones, distintas cosas, y bueno, obviamente después en Dreamland, por supuesto, para mí fue clave el aporte de Javi. Es un guitarrista para mí fantástico, muy único en lo que hace, muy único en su approach musical, y me encanta poder hacer distintas cosas con él. Inclusive con lo de Dreamland también nos hemos juntado, hemos trabajado las guitarras, ya el lenguaje que tiene me parece fantástico, y obviamente
apuntamos los dos para el mismo lado. Me acuerdo en ese momento de escucharlo, no podía creer cómo se notaba la influencia por ejemplo, de Steve Lukather, ¿no? Era lo más parecido que había escuchado. Así que sí, siempre es un placer enorme trabajar con Javi en todo lo que pueda. Me encanta. Y además también como amigo. Rebuscando un poco en los vídeos de tu YouTube, de tu canal, he descubierto que en 2007 actuaste junto al esquís Bruce Kulick y a Sebastián Gaba, sin duda uno de los artistas que mejor tributan a The Hottest Band in the World, a los Kiss, en su show del 14 de mayo en Buenos Aires. ¿Cómo surgió esta colaboración? Bueno, en el 2007 sí, en el 2007 se dio la oportunidad de trabajar con Bruce Kulick, lo cual para mí fue un honor, como fan de Kiss de mucho tiempo, fue un honor muy grande, donde también participó Sebastián Gaba, que es como una especie de Paul Stanley argentino, y es de los que mejores siempre han tributado a Kiss y a todo ese mundo. Y se dio la oportunidad a través de la misma producción que trabajó con Eric Martin, nos ofreció también si queríamos acompañar a Bruce Kulick en las clínicas y en los shows que dio acá en Buenos Aires. Y la verdad que fue un honor gigante como fan de Kiss. De hecho, yo fui al ensayo con un vinilo de Black Jack, que es la banda que tenía Bruce Kulick con Michael Bolton en su momento, en los finales de los 70, principios de los 80, y para que me lo firme, que no se me escapa, me lo firme, y todavía tenemos que ensayar y hacer el show, pero como que me sobrepasó el fan, digamos. Y las canciones que había que hacer en el setlist de Kiss, yo ya las conocía desde hace muchísimo, ya las venía tocando de chico, así que para mí poder tocar, no sé, Love Gun con Bruce fue como un sueño hecho realidad, realmente. Ojalá que se pueda volver a repetir en algún momento. Y bueno, aparte de la actuación antes citada, ¿has participado en algún otro evento relacionado con la banda o has tenido contacto con alguno de los componentes del cuarteto original? Si no recuerdo mal, tienes por ahí alguna foto con el mismísimo Paul Stanley. Después, como tuve la oportunidad también como fan de Kiss, de poder conocer en persona a Paul Stanley, estando en Los Ángeles cuando él había sacado su autobiografía, Face the Music, y tenía la posibilidad de llevarme la autografía y también conocerlo en persona y quizás charlar algo con él. Obviamente no supe bien qué decirles, simplemente que estaba súper honrado de conocerlo, así que nada, fue algo increíble poder conocer al gran Paul Stanley personalmente. Y después con quien tuve otros personajes del mundo de Kiss con que tuve relación fue, bueno, por ejemplo con Pepi Castro, que es un músico, un cantante que trabajó con Paul Stanley en su primer disco solista, y de hecho también coescribió Naked City con Gene Simmons y Vinnie Ponce y Bob Kulick, y también trabajó con Ace Frehley. De hecho se comenta, Ace contó en alguna entrevista que Pepi fue su primera influencia como guitarrista, y Pepi Castro en el disco de Flame Down grabó coros como invitado, así que para nosotros fue algo también impresionante, un personaje del mundo de Kiss que esté involucrado también en algún proyecto nuestro. Y otro de los músicos también de todo este mundillo de Kiss fue Todd Howard, que es el guitarrista de Fairly Comet, y muchos años lo fue. Y también tuve la oportunidad de conocerlo en San Diego hace unos años y compartir con él una muy buena charla. Creo que fue un almuerzo que hicimos y intercambiando anécdotas de Kiss y demás, de alguien que lo vivió prácticamente en primera persona. Y la verdad que sí fue algo también un honor muy grande tener esta posibilidad de conocer a distintos personajes del mundo de Kiss, y obviamente me encantaría poder conocer a cualquiera de los miembros de Kiss, obviamente, ¿no? Ojalá que se pueda dar en el futuro. En tu respuesta salía el nombre de Eric Martin y bueno, sabiendo que has trabajado con él, me gustaría saber un poco cómo fue esa relación, durante cuánto tiempo estuvisteis trabajando, si la acompañaste en gira. Bueno, con Eric Martin tuve la posibilidad de trabajar y de hacer shows, de hacer gira hace unos años. Varias veces vino Eric Martin a Sudamérica a presentar su material, y también los éxitos de Mr. Big. Y fue obviamente un honor gigante como fan de Mr. Big de hace muchos años, el hecho de trabajar con Eric, verlo entrar al ensayo, poder hacer música con él, fue algo increíble. Y
también, o sea, tuvimos la posibilidad en 2007 de girar con él, luego también girar con él y además con la banda de Richie Kotzen, también hemos girado con él la banda de Jeff Scott Soto, estuvimos en India con Eric también, o sea, se generó, además de lo musical, una especie de amistad también, porque de hecho hace no mucho tiempo, me acuerdo que estando allá en Los Ángeles, estuve en San Francisco y lo fui a visitar de la casa, la verdad que se generó, es increíble que se haya podido generar una especie de amistad con alguien que uno admira tanto, y la verdad que es una experiencia, un honor muy grande poder compartir. Se aprende muchísimo al lado de un artista y de un cantante del calibre de Eric. Es tenerlo cantando, digamos, en persona, digamos, al lado de uno, se da cuenta realmente el nivel increíble que tiene. Hablemos ahora de tu CD, de Dreamland. Por los créditos del LP veo que Richard Pittman es una parte fundamental a la hora de escribir tus composiciones. Queda claro que hacéis una dupla perfecta. Bueno, Richard Pittman es, más allá de la amistad que nos une, fue como y es como un socio en cuanto a lo que es el trabajo de las letras, específicamente en mi disco Dreamland. Él es muy bueno con tratando de captar el mensaje que uno quiere dar. Entonces, lo que hacíamos era trabajar, por un lado, la parte, digamos, musical de las voces y la parte de la letra. Entonces, hicimos ese trabajo como si fuera como un tironeo, pero en el buen sentido, de que las letras cuenten bien la historia y a la vez yo tratar de acomodar lo mejor posible a la melodía, digamos. Entonces, siempre pasa que, me imagino que le debe pasar a muchos artistas, al no ser el inglés el lenguaje primario, quizás hay cosas que pueden llegar a quedar afuera de una forma de comunicar en un idioma que no es el principal para uno. Y en ese sentido, la ayuda de Richard fue muy, muy, muy importante. Así que también ahora estamos trabajando en material nuevo de esta misma manera. Así que sí, es como más allá de la amistad, también es como un socio a la hora de... Está en la mayoría de las canciones del disco de Dreamland, Richard. Leyendo los créditos, en el disco hay colaboraciones como la de la leyenda del bajo Lennart Sklar, que aparece en Angels from Heaven, el baterista Herman Durin, ahí están Don't Give Up the Hope, Angels from Heaven, Lift Away the Fear, tras los parches se le puede escuchar, y a los coros en otros tantos temas. Y también Michael Thompson, que ya había colaborado contigo anteriormente, pues aparece en el tema Underground. ¿En qué momento y cómo se unieron a la grabación de dichas aportaciones? Bueno, los invitados del disco de Dreamland, hay muchos músicos que para mí fue un placer enorme y súper honrado de que estén. Como por ejemplo Michael Thompson, Lennart Sklar, que fue un honor gigante que esté, es increíble que todavía no puedo creer que esté en el disco que haya grabado. Inclusive como bajista también, la verdad que un honor muy grande. Herman Furin, Jorge Casas inclusive, que fue el bajista de Miami Sound Machine, está en el disco también. Y también fue una experiencia maravillosa poder estar con ellos y digamos grabando y que estén con Jorge. Fue una experiencia buenísima tenerlo ahí, grabar, que haya grabar un bajista de ese nivel para el disco. Y se fue gestando de esa manera, o sea, Dreamland, más allá que salió en 2018, se venía gestando de hace varios años antes. Entonces, creo que en todo ese periodo se fueron dando distintas oportunidades a través del contacto con los distintos músicos que puedan grabar. Y eso creo que también enriquece un poco al disco. Para mí me encanta que distintos músicos puedan participar y darle su color y su aporte a las canciones. Entonces, y más estos músicos que tienen tanta trayectoria y todo lo que hacen es increíble. Así que, de hecho, también una cantante llamada Cristina Cai, que la conocí estando en Los Ángeles, y ella, digamos, tiene un tributo a Pat Benatar, y me acerqué y le dije que le interesaba participar en el disco, y fue algo muy lindo su aporte, y bueno, fue dándose así en distintas circunstancias. Y la verdad que me pone contento que haya
tantos invitados en el disco, más allá de la banda principal que es la columna vertebral que sostiene el disco, pero después me encanta que haya invitados en distintas canciones. Herman de hecho también grabó coros, así que algo, la verdad que muy lindo, muy lindo. Nombraba antes al baterista Herman Führing debido a la activa participación que hace en Dreamland, aunque Emiliano Jiménez también se ocupa de las baquetas en diversas canciones del álbum. El tercer baterista listado en esta grabación sería tu hermano, Eduardo Jardina, y bueno, a él se le ve en muchísimos de los vídeos que se han ido grabando de este LP. ¿Es realmente tu hermano Eduardo el baterista oficial de tu banda? Con respecto a los bateristas, bueno, hay 3 bateristas en Dreamland, que es Herman Führing de Work of Art, mi hermano Edu y Emiliano Jiménez, que es el baterista de Flamedown. Para mí es importantísimo, por una cuestión de cimientos, de base, que la parte de las baterías se le dé esa importancia. La verdad que cada uno tiene su estilo y cada uno grabó en las canciones que parecían mejor para cada uno, pero todos le aportaron un excelente nivel y me encanta que haya esa diversidad de sonidos y de estilos. Cada uno de ellos es excelente en su estilo y en su forma, así que me puso más que contento que estén en el disco. Y después, en cuanto a los shows en vivo y a la formación de la banda, en realidad hemos hecho videos donde está mi hermano Edu y hemos hecho presentaciones y videos en vivo donde está Emiliano también tocando, o sea que en realidad entiendo que ellos también están con proyectos y demás cosas y yo trato de acomodarme y realmente para mí es un honor cualquiera de ellos que pueda estar, realmente. Manejan el mismo lenguaje y entienden de qué va el disco y de qué va la música del disco, así que quizás cuando no puede uno puede otro, pero para mí no es que haya un baterista fijo, sino que también nos conocemos de hace mucho y es como toda una familia, así que agradezco muchísimo y estoy honradísimo del aporte de cualquiera de ellos, tanto en el disco como en vivo. Me gustaría saber qué intentas aportar al rock melódico con Dreamland. ¿Cuáles dirías que son tus influencias más directas y cuál es la visión que quieres mostrar a los Hourheads? Con respecto a por ahí las influencias o lo que pueden marcar el disco, como cualquier fan de Lahore, obviamente mis influencias principales creo que pueden ser las de que casi cualquiera puede tener, como Toto o Journey, Boston, etc. O sea, Strangeways, tantas bandas que me sirvieron como influencia a través de los años, y creo que todo es una mezcolanza que pude volcar en el disco. Y no está premeditado ni buscando un resultado en particular, simplemente es mi visión de la OR. Y después cada uno puede sacar su conclusión de lo que le parezca las canciones o el estilo. De hecho, hay gente que me ha dicho que hay temas que parecía como una especie de Bon Jovi y realmente no fue planeado así, se dio de esa manera. Y la idea es tratar de volcarlo lo más genuinamente posible con todo ese bagaje de influencia que uno va teniendo con los años. O sea que lo que espero es que pueda ser un pequeño granito de arena Dreamland dentro de todo este mundo tan lindo y grande mundo que es el mundo de Lahore, y que de alguna manera pueda aportar música con las influencias que creo que ya te digo que tenemos la mayoría de los fans de Lahore. Creo que es un buen momento para hablar de la producción de Dreamland. Una buena producción siempre es fundamental para que un LP sume. De hecho, yo creo que en el rock melódico y en sus diversas variantes siempre parece algo esencial. Una producción correcta y, acorde con lo que se está queriendo transmitir musicalmente, crea la atmósfera ideal para que los minutos del álbum fluyan de una manera idónea. Dreamland posee una más que notable producción y veo que tú has sido el encargado de la misma. Cuéntame cómo entiendes tú esta parte para mí tan esencial de un disco, de una grabación. Bueno, la producción obviamente sí es muy importante, más en un disco, en este tipo de discos. Uno lo puede ver en discografías de bandas como Toto o Journey o un montón de artistas más que tienen producciones muy, pero muy increíbles, muy pulidas.
Yo creo que es importante para este estilo. Y obviamente sí, al ser una producción independiente tuve que encargarme yo, digamos, de todo lo que es la parte de grabación y de producción prácticamente. Y la verdad que traté de ponerle la mayor atención posible a un montón de detalles. Por eso también me tomó bastante tiempo, porque uno tiene que partirse en distintas funciones, o sea, el hecho de grabar los bajos, componer, grabar las voces, buscar a los músicos, mezclar, son muchas cosas. Entonces hay que tomarse el tiempo, porque creo que si uno lo quiere hacer en un apuro, muchas cosas pueden salir mal. Entonces traté dentro de esa limitación y dentro de la limitación de la producción independiente, que a veces no cuenta con demasiados recursos, por eso agradezco muchísimo a toda la gente que colaboró, a todos los músicos que colaboraron, la gente que estuvo involucrada en el disco por siempre la ayuda, todo, la difusión, todo, porque no es fácil encararlo desde un lado de producción independiente. Pero traté de concentrarme en los detalles y que queden lo más prolijo posible las canciones, los arreglos y el audio del disco. Sé que la vara en este estilo es muy alta muchas veces cuando uno si la quiere comparar con todo ese tipo de bandas. Son discos claves para la historia y que tienen un audio y una producción increíble. Así que bueno, humildemente traté de hacerlo lo mejor que pude con los elementos que tenía. Y para terminar, ¿cuál es el futuro de Charly Jardina? ¿Qué nuevos proyectos o grabaciones tienes en mente para cuando pasemos esta pandemia? En el futuro lo que trataré de hacer, obviamente, cuando termine todo este tema de la pandemia, es tratar de seguir presentando el disco en vivo y ya estar, de hecho estoy trabajando en un segundo disco, así que me encantaría poder seguir presentando este disco, generando material, haciendo videos, pero también poder presentar el segundo disco, porque me parece que es una continuidad que hay que tener. Como que el primer disco son ideas que uno ya va teniendo con los años, pero el segundo como que tiene que reafirmar eso. Así que sí, tengo muchas ganas de poder empezar a lanzar material de un segundo disco. Así que sí, ese sería un poco el futuro inmediato cuando podamos volver un poco a nuestra normalidad. Y después en el campo como músico en general, poder seguir trabajando como músico para distintos artistas, como siempre me ha pasado. Eso también es un aspecto que siempre lo hice y que me gusta también. Pero bueno, no descuidando el proyecto. Así que sí, espero que pronto se pueda volver prontito a seguir haciendo música. Pues ahí lo habéis tenido. Él era Charly Jardina y hemos podido hablar tanto de su LP Dreamland como de toda su carrera como músico profesional. Ha sido un placer, Charly. Encantado de haber podido hablar contigo y bueno, a todos os recomiendo su LP Dreamland, que os hagáis con él porque es una obra muy destacable. Toda la información la tenéis aquí en la cajita, toda la información sobre sus redes sociales, sobre sus páginas, donde poder oír su música y donde adquirir el disco. Y en fin, hasta aquí lo que ha dado el espacio de hoy, un poquito más largo, pero yo creo que ha sido muy interesante. Y nos vemos la próxima semana. En esta ocasión sí, con el prometido, el primer capítulo, la primera parte del prometido ranking de 1989 en el rock melódico. Nada más, como siempre, aquí habéis tenido a Sergio Guillén, ya sabéis. Si os ha gustado este programa, este vídeo, dadle un like, suscribíos, clicad en la campanita para que os lleguen las notificaciones y, por supuesto, por favor, compartirlo en vuestras redes sociales. Hagamos más grande esta comunidad del AOR. Nada más, un saludo, cuidaos mucho y hasta la próxima.